Pues nada, como platicábamos un poquito antes de arrancar esta conversación, mi nombre es Saraí Campech, soy periodista cultural y pues es un gozo poder charlar con ustedes a propósito pues, de que ya salió esta revista digital con unos textos de menos, creo que el más cortito no es de más de 6 minutos y hay hasta de 8 y así. Pues nada, me gustaría que empezáramos a platicar sobre, bueno, primero, Jorge, cuéntame, al momento de que llega la invitación, va a surgir esta revista, ¿te interesa? ¿Le entras, no le entras? Cuéntame un poquito cómo fue la experiencia y tú qué sentías que podías aportar en un mundo que, como dice la propia revista, de que todo tiene que ser inmediato, de todo es me gusta, no me gusta, ¿no? Y pasemos a la siguiente. Pues cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Hola, ¿qué tal, Saraí? Pues primero que nada, muchísimas gracias por estar moderando esta entrevista. Yo entré a la Filmoteca en mayo de 2024, eh, justamente para este proyecto. Y pues como lo mencionaba Eric Estrada, mi labor es como editor en jefe. Yo entro aquí junto con el equipo editorial que está conformado por Jorge Micher, Mariana Ceja y Mónica Guzmán. Y pues justamente teníamos una visión muy clara de hacer un proyecto universitario para llevar la crítica cinematográfica a nuevos espacios, ¿no? Entonces, sabíamos desde un principio que queríamos elaborar un proyecto con un rigor académico, pero que también, como mencionabas en la pregunta, regresar a este quehacer de la crítica que poco a poco, pues desafortunadamente se ha ido perdiendo con las nuevas tecnologías, llamémoslo. Entonces, un poco la idea partía de ahí, de hacer un espacio de formación universitario para que la gente se acercara y pues se retomara este quehacer desde una perspectiva académica. Super, muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría también ahora pasarle el micrófono a Vivian Maite, que es, bueno, estudiaste en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en CEU, bueno, te gusta la fotografía, participaste también en este concurso, ¿no? de crítica. Y bueno, pues también has participado en Tiempo de Filmoteca, o sea, tu mundo ha estado cruzado por las imágenes, pero al ser la fotografía, pues uno de tus, entiendo, tus principales intereses, la descripción de la imagen, que a veces, no sé si les pasará, pero ya batallando entre las multipantallas de la computadora, el celular, pero tu pantalla o si estás en el cine, pues se te pueden ir cosas, ¿no? Entonces tu ojo crítico se coloca ahí al momento de escribir y por eso elegir el texto con el que te presentas en este primer número de la revista. Justo cuando revisé la película, eh, pues me di cuenta que no solamente era como la película, sino que había más. Las propias imágenes que son del pasado y que a la vez fueron una reconstrucción con esto, con la restauración, pues es la importancia de la propia imagen, pero también del cómo vas a releer toda esa época que no conociste, que ni siquiera sabían realmente de quién era el director. Bueno, después se descubrió con la investigación, pero cuando se tiene toda esta película, pues la reconstrucción de la propia imagen y de la propia historia, pues es muy importante. Entonces fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que la propia película pues traspasa la historia y se queda bueno, en la restauración. Fue algo muy interesante que encontré y que me gustó mucho. Y bueno, ahora me gustaría que Jorge Demián nos contara su experiencia porque pues además tu texto sobre Sex Panchitos pues tiene varios comentarios, ¿no? También eso de apelar a la conexión intergeneracional, ¿no? De quienes vivieron en esa época y dicen, ah, sí, claro, se hablaba de ese movimiento y se ponían los pelos de punta.
y quienes a lo mejor tu propia generación decían, ¿y esos quiénes son, no? O sea, cuéntame un poquito sobre esas exploraciones y ese entrecruzamiento y bueno, leer los comentarios y ver que a partir de lo que escribes, pues se puede generar una comunidad. Pienso que un poco la función de la crítica es eso, más que una imposición, es como esta apertura de diálogo, ¿no? Al final, cada quien tiene su punto de vista y creo que la labor crítica es, de alguna manera, simplemente mostrar nuevas formas de mirar. Y en eso de mostrar nuevas formas de mirar, creo que se puede también tener esta labor de rescatar o por lo menos volver a sacar a la luz películas, ¿no? Que creíamos a veces perdidas u olvidadas. En este caso, este documental que Sex Panchitos, que se estrenó en Ficunam 15, lo relaciono con una película del 86, que es La Banda de los Panchitos. Entonces, me llama mucho la atención el cómo el cine forja la historia y cómo también se representa. Entonces, de alguna manera nuestra mirada cambia, ¿no? Y es ahí en esas posibilidades que pues develamos como todas esas cosas que se van transformando a lo largo del tiempo, no solamente a nivel de espectador, sino a nivel de creadores también. Eh, y pues nada, trato de relacionar un poco lo político con lo artístico, porque muchas veces lo vemos como algo muy estético, ¿no? Algo alejado de un mundo en donde puede incidir en la realidad, pero siendo documental, pues todavía más se potencializa. Y ahora me paso con Rafael Méndez García, que es licenciado en historia, y me llamó la atención que también, bueno, te interesa la historia, pero también te interesa comer rico con la gente que quieres. Eh, ¿Cómo fue visitar, ¿no? Estos lugares de la Filmoteca que algunos podemos asomarnos, otros no tanto? Y pues justo también descubrir que entre archivos y películas y cintas y demás, pues también se echan sus taquitos y también están ahí como pues generando una convivencia, una familia, ¿no? Y eso un poco también lo cuentas. Efectivamente, hay sitios de la Filmoteca de la UNAM que no son ajenos a muchas personas, ¿no? Yo había tenido ya la oportunidad de visitar un poco estos lugares y de conocer a algunas personas ahí, porque fui becario, de hecho, en Filmoteca de la UNAM. Y creo que lo que efectivamente traté de rescatar bueno, en el texto que se escribió para la revista en el número 1 fue como toda esa parte laboriosa que existe en los, en los archivos fílmicos, ¿no? Todas estas cosas que tienen que hacer la gente, que tiene que ocupar sus manos, como una labor artesanal, pero también como muy, no sé, muy obrera, como tener ahí un poco de las historias de las personas que trabajan en esos lugares, y cómo pues podemos relacionarnos con lo íntimo de esa labor y de la realización fílmica en sí, que para mí el cine, bueno, creo que es un sentimiento que compartimos todos también en la revista, fue que el cine no se acaba en la película, ni siquiera cuando se estrena. Todavía hay más labores que el cine puede, o que está haciendo, ¿no? Como esto de restaurar una película es también en parte, pues, volver a hacer la película. Y sí, fue algo que queríamos que quedara claro, como exactamente cuál es la labor de la Filmoteca y de las personas que trabajan ahí. ¿Y comieron rico en algún momento? Pues, bueno, no sé, no es tanto como que ahí pude compartir el taco con los compañeros, la verdad es que no, pero pues sí, sí es algo que se hace siempre. Súper, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a platicar, vamos a dar la palabra a Diana, que a ti te tocó participar en la sección de Epicentro y es también asomarse a la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que cumplió sus 15 añotes, ¿no? Y que un poco va ligada también a la historia de este concurso de crítica, un poco o mucho. Y en tu caso fue como
hablar no solo de, pues de cuántas películas fueron seleccionadas, que si se iban a ver en el Chopo o en la Explanada, o que si iba a haber un homenaje, ¿no? En las islas de Seúl, sino también hablar de cómo se conforma un festival, por qué se elige a cierto jurado. Eh, Cuéntanos un poco cuál era esa intención al momento de que te dieron la chance de decir, órale, vas y escribe y suéltate, ¿no? Hasta donde des. Muchas gracias por esta entrevista, por este espacio. Em, bueno, pues yo te puedo decir que en realidad yo llegué a Ficunam desde que estaba relativamente chiquita, tenía yo creo que 18, 19 años. Entonces, para mí Ficunam también fue, tal como lo relata Fer, como lo relata Max, pues este espacio o esta ventana para iniciarte en el cine, ¿no? De muchas formas. Creo que Ficunam es eso, tal como lo ha puesto en el texto, se trata de un encuentro. Pienso que para las que estamos aquí, el cine y la escritura se ha tratado de eso, de encontrarse con gente, con tus intereses, em, digamos, con estas ideas nuevas, con perspectivas interesantes, con propuestas que salen de la oferta que muchas veces vemos en salas comerciales, etcétera. Entonces, para mí era muy importante, perdón, fue el fantasma de Buñuel. Era muy importante contar esto, ¿no? Que llegar a un evento de esta magnitud, con una programación como la que propone el festival, pues conlleva un gran trabajo, unos meses de preparación, eh, que va también escalonado por áreas, discusión e incluso ejercer la misma crítica, ¿no? Para elegir las películas que van a formar parte de cada edición, pero también quién va a poder calificar estas obras. Y bueno, también era muy importante para mí hablar de que este festival ha sido un lugar importante en donde muchas han encontrado su voz o un espacio para ejercer la crítica. Y también, pues, seguir problematizando esto de los espacios de exhibición que hay para el cine mexicano, por ejemplo. Eso es algo muy relevante. Entonces, eso era lo que quería rescatar, que la gente se pueda sentir libre de acercarse a estos espacios si tienen la curiosidad, porque hay el festival y creo que muchas propuestas de festivales en la Ciudad de México, pues hacen esto, ¿no? Generan una comunidad, te abrazan de distintas maneras, de distintos lugares, para que puedas encontrar, pues, tu propio espacio, tu propio círculo, y reunirte, ¿no? Con estas personas que pueden compartir el mismo interés, la misma inquietud. Y ahora, Camila, bueno, tú estudias lengua y literatura, y tu texto, ¿cómo es que decides elegir una serie que nos lleva, ¿no? O sea, bueno, escribe Taibo, pero nos lleva a una ciudad que casi ya no existe. Hay ciertas calles del centro histórico en las que todavía puedes como ubicarte, ¿no? Pero es como un ejercicio de memoria o forzar a la imaginación a ubicarse en ese México donde se desarrolla, ¿no? La historia de Velasco Arán. Cuéntame un poquito, pues en tu caso, cómo fue enfrentarte a la pantalla, a la página en blanco, por llamarlo de alguna manera, y empezar a escribir. Primero, muchas gracias, Saraí, por esta entrevista y por este espacio. Bueno, respecto de Velasco Arán, es una historia bastante interesante porque además el primer número de la revista estaba enfocada en estas otras perspectivas que también tenemos de la ciudad y que el cine y en general las pantallas nos pueden contar también de la historia de la Ciudad de México, ¿no? Al final creo que también el cine encuentra muchas historias y una para cada uno. Y en el caso de estas adaptaciones de contextos históricos que han pasado, se enfrentan nuevos retos.
y se suma también un rechazo casi inmediato a las historias que son adaptaciones de textos, ¿no? De textos literarios. Como estudiante de literatura, pues también sé que es algo que siempre va por delante, ¿no? Aunque sea el sello de un autor tan reconocido como Taibo en la industria literaria mexicana, pues hay como ciertas pausas o ciertos em, resabios de estas opiniones encontradas sobre las adaptaciones literarias. Sin embargo, hay algo muy afortunado en la serie de Velasco Arán, y es que se intercalan también las influencias del cine negro, pero al estilo del cine mexicano, ¿no? Entonces, también surge mucho de la influencia con los trabajos y las investigaciones que han hecho mis compañeros, mis compañeras, con los consejos, porque creo que también el trabajo de esa manera dentro de la revista ha sido muy fructífero y nos ha servido bastante. Entonces, en mi caso, se junta la historia literaria, ¿no? O sea, ¿qué significa para la literatura mexicana tener un personaje como Velasco Arán investigando casos que quisieron pasar desapercibidos en la historia nacional? Y por otra parte, toda esta influencia que está del cine de la época de oro mexicano, hablando o retratando muy a la manera mexicana este tipo de historias de detectives. Entonces, al final, como que todo se conjuga muy bien y nos podemos preguntar también cosas del presente, pero a partir de situaciones o perspectivas de un pasado no tan lejano. Que eso es una de las maravillas del cine. Y César, a ti te tocó como contar esta continuación del incendio, ¿no? En los 15 años del concurso de crítica cinematográfica y te echaste un clavadote, no solo en cuanto a el por qué Alfonso Reyes, ¿no? Pues bueno, todos estos referentes que así bote pronto de repente es así como de te cae que Alfonso Reyes escribió crítica de cine, ¿no? Porque probablemente digas, ah, no, es donde está la Roxy de la Condesa y donde se te venden las tortas de milanesa, ¿no? Y chilaquiles. Pero acá nos invitas a rascarle un poco más y eso es también bien interesante, ¿no? De cómo una crítica cinematográfica, una revista de crítica cinematográfica te puede llevar a explorar desde eso, desde los textos de Alfonso Reyes hasta asomarte a José Ortega y Gasset o pensar en el teatro y mucho más. Cuéntame un poquito sobre esa clavadez que te echaste. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. A mí me parece muy interesante lo que hace la crítica respecto a eso. De hecho, creo que ahora que lo recuerdo, mi primer acercamiento a la crítica de cine venía de pronto de un lugar un poco como complejo en el sentido de que yo de pronto veía que la crítica de cine a veces decía una cosa de una película y de pronto como tanto mi opinión o como opinión de realizadores, sobre todo lo veía en los festivales, ¿no? Como que siempre había esta a veces digresión y a mí me interesaba, ¿no? Saber cómo, por qué sucedía eso. En un primer momento creo que puedes tener el prejuicio de decir, ah, claro, el crítico es está como frustrado, ¿no? O hablan mal de las películas porque tal, ¿no? O sea, puede venir un poco ese prejuicio, pero mientras más vas como observando y adentrándote, creo que sucede justamente que descubres que, o sea, la responsabilidad del crítico es una gran responsabilidad porque tiene que venir como desde un lugar como de mucho conocimiento, pero también eh, sí, o sea, no es simplemente como hablar por hablar o escribir por escribir de una película o de una obra, sino es como dar bases, ¿no? Fundamentos. Y justamente creo que lo que hace la crítica es abrir estos espacios, ¿no? Abrir como este encuentro, abrir como estas posibilidades para que nosotros como espectadores podamos descubrir más, ¿no? Porque de pronto justamente hay cosas que no sabemos, contextos históricos, contextos sociales, políticos, y eso enriquece mucho, ¿no? Como la experiencia del cine, o sea, el hecho a mí me ha sucedido mucho, ¿no? Que de pronto veo una película, puede ser que me gustó o que no me gustó, pero leo un texto que enriquece mucho esa experiencia y digo, ah, claro, ¿no? A pesar de que a veces quizá ni siquiera esté, digamos, como del todo de acuerdo,
puede decir como, o sea, esto me enriquece la experiencia, ¿no? Tal vez no diga, al final de la crítica como, sí me terminó de gustar o no me termina de gustar por lo que él o ella dice, pero me parece que es sí, como una forma de expandir esa experiencia que vivimos en lo cinematográfico y un poco como lo que yo escribo en mi texto, siento que también, o sea, estos espacios, tanto el concurso de crítica Fósforo Alfonso Reyes, como la Cátedra Berman, son precisamente espacios que buscan eso, buscan expandir la experiencia tanto en el cine, el teatro, en el caso de la Cátedra Berman, de saber y conocer más, ¿no? De eso que nos gusta, de eso que nos atrae y creo que eso nos puede enriquecer mucho, porque de pronto si uno tiene justamente esa curiosidad, pues como que te queda esa espinita de decir, quiero saber más, quiero conocer más, ¿no? Así puedes descubrir como directores, autores que de pronto pues no sabías, ¿no? Que están en el mapa y ir descubriendo todo ese conocimiento tan vasto que hay, creo que es fundamental, ¿no? También para enriquecer la práctica cinematográfica, tanto de quienes realizan como de nosotros, ¿no? Que somos espectadores, y eso me parece muy bonito, me parece que es algo que debe de seguir alimentándose porque crea nuevas experiencias y eso nos sirve mucho a todos, creo yo. Y bueno, ahora vamos a involucrarnos un poquito todos. Que, o sea, ustedes ya se leyeron, ¿no? Supongo que también se comentaron y así se hicieron su propia crítica y autocrítica. Em, Diana, ¿tú qué encontraste en el texto de Rafa que decías, órale, esa visión no la había pensado o de quién te voló la cabeza y hasta también te dieron ganas de escribir un poco más o de averiguar un poco más? Todos los textos de mis compañeros y compañeras son muy hermosos, todos me sorprendieron por alguna u otra razón. En el texto de Rafa, por ejemplo, creo que algo que pasó mucho en este primer número es que a todos y todas nos permitieron explorar, como cada uno de los textos nos permitió explorar distintas cosas, ¿no? O sea, en el caso de Cami me gustaba mucho la perspectiva, ¿no? De justamente hablar del valor de un texto literario y esto, cómo se complementa con las imágenes cinematográficas. En el texto de Mian me gustó mucho el lenguaje que empleó para describir los escenarios de, de este documental y creo que esa fue su exploración, ¿no? Una exploración de imágenes, pero también de lenguaje. En el texto de Rafa, pues, y justo con el texto también de César, me sentí muy identificada con ambos porque creo que bueno, en todo se necesitó como de un gran trabajo de investigación. Eso fue muy importante, ¿no? Que esta es la perspectiva que también tiene Fósforo UNAM, que somos personas que trabajan con el rigor, ¿no? Entonces, necesitamos de una investigación a fondo del tema del que estamos hablando. Y en el texto de César, que acaba de hablar de su texto, de continuar con el incendio, y de Rafa, me pareció eso. O sea, creo que también el texto de Rafa es valioso por las razones que él mismo comenta, que nos permite conocer partes detrás de estas otras formas de hacer cine porque muchas veces se cree que el hacer cine es únicamente la obra cinematográfica, ¿no? El director, incluso el cinefotógrafo, por decir demasiado, ¿no? Incluso hasta el productor, pero hay muchas otras disciplinas que se dejan fuera. Y en este caso, también en el texto de Maite es hablar sobre la restauración y profundizar en el texto de Rafa en cómo se elabora, los espacios, en dónde se hace, el equipo de trabajo, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Mostrar los rostros de las personas que conforman esos equipos de trabajo y de cómo se hace cine. Eso fue muy importante y creo que es una de las razones por la cual este primer número de la revista es tan interesante, ¿no? Hay una investigación
minuciosa, pero también muy cautivadora en todos, porque todos lo hacen como con ese interés, ¿no? De descubrir qué hay más allá y también con compartirlo. Creo que eso es muy importante. En todos logré ver eso, que hay también una fuerte interés y necesidad mira, es que acabo de descubrir esto, ¿no? Quiero que tú lo leas, quiero que tú sepas esto que acabo de ver acá, en este texto, en esta película, en la filmoteca, cómo se hace. Eso me pareció relevante. Rafa, te echaron muchas flores a ti, ya que leíste los textos, el que te hayan dicho, oye, estás publicando en la revista de la Filmoteca, o sea, estás haciendo historia, o qué te dicen tus compas. Pues me parece que sí es un evento histórico de algún modo. Más allá de las cosas que me pudieran decir a mí en particular, creo que lo rescatable es en los comentarios que he recibido acerca de lo novedoso que resulta que una filmoteca universitaria tenga una revista y que se haya conformado un equipo del modo en el que se conformó, porque todos participamos antes en el concurso y después tuvimos que talachar mucho un texto, digamos, anterior que no tuvo nada que ver con el primer número y después, pues de algún u otro modo también tallerear el texto que apareció en el primer número. La verdad es que sí es una cosa muy bonita. O sea, creo que a todos nos felicitaron nuestros amigos y nuestras familias y pues yo tengo como mucha expectativa también de las siguientes personas que van a seguir haciendo, que van a seguir escribiendo en esta revista. Súper, muchísimas gracias. Camila, cuéntame, pues tú te estás perfilando ya a, no sé, el siguiente texto, te estás devorando todo lo que encuentras en las plataformas, ya en la Cineteca o en la misma Filmoteca van a ponerle un nombre a tu butaca. Cuéntanos. Es algo muy interesante también porque a propósito de nuestro siguiente número, pues también procuramos no quedarnos solamente con los contenidos que tiene la Filmoteca, si bien es muy amplia, es de las más reconocidas en Latinoamérica y a nivel mundial por los largometrajes que tiene restaurados, pero también por la oferta novedosa, ¿no? Es decir, todas las producciones, no todas, pero sí gran parte de las producciones mexicanas y latinoamericanas llegan también a nuestras salas. Y por otra parte, tenemos diferentes secciones, ¿no? Entonces, eso permite que no nada más nos quedemos en la butaca de a lo mejor de la Cineteca Nacional, como se puede imaginar al crítico de cine, ¿no? Como alejado de lo demás o solamente viendo las películas más exquisitas y experimentales, sino que también tenemos esta intención de acercarnos al cine y a las producciones mexicanas como las series, ¿no? Pero también al cine que se está produciendo en otros rincones, al que ya se ha hecho, al que ya se ha comentado, pero que se le puede dar una nueva perspectiva. Entonces, actualmente nos encontramos ahora en la elaboración de los textos del siguiente número y creo que también es bastante atractivo porque no solamente vamos a hablar de películas, sino también de festivales, entrevistas a realizadores y justo en esta perspectiva de no hablar solamente de, a lo mejor de quien dirige la película, que es también quien suele llevarse todos los créditos, hablar de quienes se encargan del montaje, de guionistas, de estas partes de la distribución, que también se habla muy poco. Entonces esperemos que los siguientes números nos den ese espacio para nombrarlos a todos, que son igual de importantes en la elaboración y en la distribución del cine. Demian, cuéntanos un poquito. Sabemos que, pues bueno, estamos en un momento en el que las redes sociales tienen un peso importante. ¿Te vislumbras también, no solo escribiendo estos supertextos, sino haciendo tus videos en vertical y a lo mejor medio azotándote con la pantalla para decir que tienen que ir a ver esta película o nada que ver? Pues creo que lo ideal sería llegar a un punto medio. Creo que puede haber un rigor en pequeños formatos. En este taller que tomamos antes de ser seleccionados como colaboradores, tuvimos varios ejemplos, ¿no? De pequeñas cápsulas de 4 o 3 minutos, en donde no necesariamente te pones a ti como figura
no sé, como estos influencers, ¿no? Que más allá de hablar de la película, lo importante es que ellos lo están diciendo, sino que pones la película en primera instancia. Entonces, creo que fuera de lo de la revista, sí, de repente me gustaría, ¿no? Adentrarme a estos mundos más digitales para tener más alcance y de repente como mostrar que es posible mezclar tanto el rigor académico y teórico, si se puede decir, también con un público más general, ¿no? Y un contenido más digerible. Creo que hay muchas maneras y pienso que la crítica tiene mucha cabida en las plataformas. Y Maite, cuéntame, ¿a ti te aplican en tu casa o tus amigos de tú que ya escribes de crítica en una revista de la UNAM, este fin de semana que voy a ir a ver al cine o qué veo en las plataformas? Sí, bueno, sobre todo mis amigos, que es como, bueno, les gusta, luego en Instagram suelo subir así como breves opiniones que digo sobre esta película y así a veces es como de, pero ¿qué opinas? Dime, ¿la recomiendas? Y no sé, es lindo que te tomen como en cuenta en esos aspectos y que pues que de alguna forma tu opinión sí pueda impactar bastante en lo que las personas van a consumir. Por eso la crítica es muy importante, porque también es parte fundamental. En el curso que nos decían, Eric nos dijo mucho de que la crítica tiene mucho labor con el cine mexicano, porque también es una forma de decir, están estas películas y muchas veces los propios directores pues no tienen como los medios para poder publicitarla. Entonces nosotros también tenemos ese papel para seguir pues difundiendo el cine mexicano. Entonces creo que sí, es también muy padre que desde la casa y ya pues se vaya abriendo todo eso para poder seguir viendo películas. César, cuéntame un poquito, ¿cómo vislumbras pues no el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto número, ¿no? De esta revista? Porque además hay una convocatoria abierta para servicios sociales, entonces también eso es estarse nutriendo, porque a veces uno puede estar como en su burbuja y pensar que todo funciona de maravilla y cuando llega, como decimos también, sangre fresca, pues te revitalizas. Entonces, ¿cuál es tu, así como Nostradamus, qué va a pasar? Yo creo un poco como decía Rafa, la verdad me emociona. Yo auguro que le va a ir muy bien a a la revista. Me parece que es un gran proyecto y sobre todo el hecho de que haya esta convocatoria y que haya la intención de tener voces jóvenes me parece como muy importante porque de pronto creo que se puede pensar, ¿no? Que esta labor puede ser como para gente más grande o para gente más experimentada, pero también como dices, creo que pueden sorprendernos mucho las voces jóvenes. Como con todo el impulso que tengan, con todas estas ideas y que tengan un espacio para poder explorarlas, para poder trabajarlas, para poder hablar del cine que les gusta, del cine que también no les gusta, me parece como una gran labor y creo que vamos a estar todos muy al pendientes de lo que suceda y de las cosas que escriban y de las cosas que nos recomienden, porque sí, me parece que es muy emocionante y bueno, digo, eventualmente nosotros también haremos esa transición con ellos, entonces también me emociona eso, como conocer quiénes van a ser esta siguiente generación y ver, ¿no? ¿Qué podemos aprender también de ellos? Creo que eso es muy importante. Em, ¿Cuál es la invitación al público, a los lectores, en tanto a decir, no se espanten cuando vean tiempo de lectura 8 minutos? Que digan, ¿y dónde está la película del momento, ¿no? O sea, ¿dónde está la crítica de esa que está en 16 salas en un mismo complejo de cines, ¿no? Lo más atractivo de Fósforo y lo que me gustaría que las personas supieran es que esta es una apuesta pues colectiva y a largo plazo, ¿no? La idea es que sea un espacio de formación en donde la gente se vaya expresando
y se vaya pues con una perspectiva distinta sobre las propuestas que estamos criticando. Eh, la idea justamente es hacer una revisión a material que esté disponible, ya sea en plataformas digitales o en salas de cine, para que también pues puedan acceder a ellas y no sea como una crítica a una película que pues no se puede ver en ningún lado, ¿no? Entonces creo que eso es importante y también saber que la crítica pues es una labor muy artesanal, es una labor que no intenta ser impositiva, sino todo lo contrario, intenta construir puentes y crear conexiones, ¿no? Que las personas no se queden con una visión unilateral de la película o el material fílmico que estén viendo, sino que se den cuenta de que a una película, a una serie, a un evento cinematográfico se le puede entrar por muchos lados y que no necesariamente hay una última palabra sobre tal evento, ¿no? Entonces sí invitar a las personas que estén al pendiente de todas las convocatorias y que no se pierdan las nuevas entregas, los nuevos números. Muchísimas gracias por haber compartido un poco de sus vivencias, de lo que escribieron, de lo que están pensando hacer. Y pues nada, le seguiremos ahí la pista. Están en Instagram, ¿no? En Fósforo UNAM, también en X, en Facebook y la revista fósforo.filmoteca.unam.mx para que puedan leer esto que hablábamos de lo mismo de Velasco Arán, pero también de la preservación de los acervos de la Filmoteca, de todo lo que está guardando y seguramente pues nos los vamos a encontrar en el cine y pues ahí compartimos experiencias. Muchísimas gracias.